La porción nos indica que es producto de la falta de conocimiento de Dios. Y esto se manifiesta con una vida corrupta, creyendo que podemos tener una relación con Dios y al mismo tiempo podemos tener una relación con los falsos ídolos de nuestro corazón. La santidad de Dios y su fidelidad al pacto, que Él estableció con su pueblo, hacen imposible la comunión con la idolatría. Por esto se presenta un juicio cuya querella expone las pruebas de nuestra culpabilidad, que se manifiestan con una falta de conocimientos al Señor que pervierte nuestra capacidad de razonar, pervierte nuestro juicio, de manera que vivimos de una manera descarada y además inflados de orgullo y soberbia. Pero Dios, que es rico en misericordia y que además nos ama, no es indiferente a nuestro comportamiento. Por tanto, actúa por su pueblo y en favor de sus hijos, y lo hará con disciplina. El cuerno de guerra ha sonado, las alarmas se escuchan, porque la estructura moral está carcomida, el león está en la puerta. Con esto entendemos que la actuación de Dios es dura y contundente, pero a pesar de esto, la disciplina siempre será aplicada con amor y para el rescate y edificación de su pueblo. Por tanto, por más fuerte que nos pueda parecer, es una manifestación de la misericordia de Dios en nuestra existencia. Por más difíciles que sean los tiempos de disciplina, es el Señor, el gran yo soy, quien la está aplicando. Por lo tanto, está controlada, está aplicada en la justa medida y en el justo tiempo, de manera que ninguno de sus hijos, ni una sola de sus ovejas se pierda, y todas lleguen delante de su presencia en santificación completa y perfecta. El mensaje profético continúa. La disciplina está sobre nosotros porque somos culpables, pero tiene el propósito de hacernos ver que estamos pecando contra el Señor. Y esto tiene efectos en nuestra vida, porque no solamente se trata de admitir y de reconocer que estamos mal. Israel sabía que tenía un gran problema enfrente. Veían a los asirios cómo estaban sobre ellos, pero ellos, en lugar de buscar al Señor, prefirieron tratar de asociarse con ellos. El reino del norte no quería eliminar la enfermedad, lo que quería era dejar de sentir dolor. No querían dejar de pecar, lo único que buscaban era evitar las consecuencias del pecado. Así que hay una manera edificante en la cual debemos de responder a la disciplina, y tenemos que conocer cuál es esta manera. Gracias a Dios tenemos su palabra, y Oseas nos expone cuáles son los efectos, cuáles son los frutos de la disciplina en un corazón que está angustiado porque reconoce que ha pecado contra el santo y soberano Dios. Con esto en mente, te pido por favor que abras tu Biblia y me acompañes al libro de Oseas. Vamos al capítulo 3. Y hoy vamos a estar meditando en los primeros 3 versículos de este capítulo. Por favor, te pido que te pongas de pie para que con respeto y reverencia al Señor escuchemos lo que Dios espera de sus hijos cuando ha aplicado sobre ellos disciplina correctiva. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3, leyendo de la traducción de la Biblia de las Américas. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera
que riega la tierra. Les invito a que oremos, por favor. Dios santo, Señor bendito, Padre nuestro. Señor, cuán agradecidos estamos porque usted nos llama, Señor, como un mandato y respondemos con sumo gozo, Señor, para congregarnos, para bendecir su nombre, para alabarle, Señor, para reconocerle como nuestro único Señor y Salvador. Pero también, Señor, nos presentamos delante de su presencia para ser edificados con su palabra y únicamente con su palabra, para poder aprender, Señor, a vivir de acuerdo a su Hijo Jesucristo, para vivir, Señor, en santificación. Le pido, Padre, que su Santo Espíritu sea en esta congregación, Señor, y nos permita entender y comprender más y mejor su voluntad, Señor, para ponerla en práctica. En particular, Señor, yo le pido, le ruego y le suplico, Santo Padre, que no permita que me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que me mantenga, Señor, justo en el centro del camino, Señor. Yo no puedo hacerlo, Padre. Usted y su Santo Espíritu pueden mantenerme ahí, Señor, para que yo presente delante de su pueblo lo único que lo edifica, lo único que lo alimenta, lo único que lo confronta, lo único que lo consuela, Señor, que es su palabra y únicamente su palabra. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean al Dios de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y sostenidos y capacitados por su Santo Espíritu. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Ok, el cierre del capítulo 5 nos expone la voz de Dios anunciando el veredicto del juicio que se había interpuesto contra Israel por causa de sus adulterios contra el Señor. La sección se viene desarrollando como un monólogo, es decir, es Dios quien se está dirigiendo a su pueblo sin dar ninguna opción para una respuesta, sin esperar que el pueblo esté explicando sus acciones. Esto es así porque desde el inicio del capítulo 4 se ha realizado ya un desahogo de pruebas que confirman la culpabilidad de pecado de idolatría por parte de todo el pueblo. Y como toda esta sección de Dios debe de producir un fruto en su pueblo, eso es lo que estamos esperando. Recordemos cómo cierra el capítulo 5, Oseas 5, versículo 15. El Señor dice: me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En sus angustias me buscarán con diligencia. Una vez que la disciplina ha sido aplicada, Dios espera, aguarda a que busquemos su rostro con diligencia. Apenas saliendo el sol, apenas rayando el sol, es decir, como una prioridad en nuestra existencia. El Señor espera que la disciplina que nos ha aplicado nos hagan volver a ver el resplandor de su gloria. Recordemos que le habíamos dado la espalda. Lo que tenemos ahora en los primeros 3 versículos del capítulo 6 es una pausa en el monólogo del Señor, no en el mensaje profético, porque el Espíritu Santo es quien inspira a Oseas de una manera orgánica, es decir, las emociones, la personalidad, las habilidades e incluso las circunstancias, no solamente de Oseas, sino de todos los autores bíblicos, no son anuladas, sino que se preservan y son utilizadas por el Espíritu Santo para revelar el mensaje que Dios quiere darnos. Entonces Oseas, el profeta, aprovecha este tiempo de espera que el Señor nos da y alza la voz para llamar de manera urgente al pueblo. Inmediatamente después de que han sonado las alarmas que anuncian la disciplina del Señor, una disciplina que es una realidad, cuando el Señor está esperando una respuesta por parte del pueblo, entonces Oseas brinca, llama enérgica y enfáticamente al pueblo y expone de manera detallada qué efectos tiene la disciplina sobre los hijos de Dios, qué efectos tiene esta angustia, este peso de vergüenza que adquirimos sobre nosotros cuando
tenemos conciencia de que hemos pecado contra el Señor, de que hemos cometido adulterio contra el Dios vivo, de que estamos viviendo de una manera idólatra. A esto lo llamamos arrepentimiento, que se puede resumir con 2 palabras: reunión y reconciliación. En estos 3 versículos, Oseas hace un acercamiento, un zoom, que nos permiten ver los detalles del arrepentimiento de los hijos de obediencia. Y podemos distinguir al menos 5 características de un corazón que ha confesado sus pecados al Señor y que está dispuesto a vivir con fidelidad y con celo en el camino de santidad. Estas 5 características nos van a servir como estructura de la predicación de esta mañana. Como primer encabezado, veremos que el arrepentimiento genuino implica un retorno responsable. Como segundo punto, veremos que el arrepentimiento verdadero trae una restauración completa. El punto número 3 nos dirá que el arrepentimiento sincero conlleva un reavivamiento rápido. Como punto número 4, veremos que el arrepentimiento efectivo genera un reconocimiento renovado. Y como punto final, veremos que el arrepentimiento auténtico produce resultados reales. Y debemos de destacar con mucha intensidad la manera en que cerró el capítulo 5. El Señor se retira, se oculta para esperar los efectos de la disciplina. Entonces es cuando Oseas da un paso al frente con una arenga al pueblo. Algunas traducciones colocan el versículo 1 con signos de admiración, recalcando la voz de este llamado. Porque cuando se considera el contexto alrededor del cual gira la voz de Oseas, recuerda que están sonando fuertemente las alarmas, entonces la voz del profeta se hace urgente. Es un llamado urgente, pero muy claro. Así que no es difícil de imaginar al profeta pregonando este mensaje en el reino con sus manos levantadas, como lo haría cualquiera de nosotros cuando sabe que hay un león que está a punto de atacar. Con esto en mente, vayamos a nuestro primer encabezado. Recordemos lo que dice el versículo 1. Solamente estaremos enfocados en la primera oración. Venid, volvamos al Señor. Oseas inicia la arenga al arrepentimiento y lo expresa como un mandato en 2 acciones. Los verbos se presentan en tiempo presente y el profeta se incluye a sí mismo en el mandato. La repetición de estas 2 acciones expresa el fuerte deseo de Oseas porque cumplamos todos con este llamado. Y quiere transmitir este mismo deseo y entusiasmo a los que están oyendo. La orden se traduce literalmente de esta forma: caminemos y volvamos hasta el Señor. Implica una convicción férrea para retornar al camino de la justicia del Señor. Y nuevamente tenemos la imagen opuesta o contraria a la apostasía, que es darle la espalda al Señor. Entonces podemos darnos cuenta que el arrepentimiento no es un acto, sino un proceso que implica por necesidad y definición un giro de 180 grados, una vuelta en U que me haga dirigir mis pasos en un sentido radicalmente opuesto hacia donde iba. De otra manera, si no es una vuelta en U, no sería arrepentimiento. Lo que estaríamos haciendo es una negociación, una tregua con el pecado. Si el pecado nos alejaba de Dios, el arrepentimiento entonces nos debe de llevar de regreso hasta Él. Esto implica celo y fidelidad en nuestra obediencia delante del Señor. No solamente se trata de dejar de hacer aquello que es malo y pecaminoso, porque esto solamente nos colocaría en el camino correcto, pero no estaríamos avanzando hacia ningún lado. En el original, esta frase está escrita con una preposición. ¿La pudiste notar?
literalmente diría, caminemos y volvamos hasta el Señor. Las traducciones en español no la incluyen porque supongo que hacen obvio este regreso. Volvamos al Señor. Entonces obvian esta palabra, pero mencionar esta preposición subraya que el arrepentimiento debe de ser continuo, pero también debe de ser completo. Los que vivían practicando apostasía, adulterio y prostitución con los falsos ídolos del corazón y contra Dios, deben de regresar al camino hasta llegar delante de Dios. Esto implica que estaremos viviendo como el Señor lo ordena, de acuerdo a su cultura, calcando sus pisadas en cada área de nuestra existencia. En la congregación, con la iglesia, pero también con mi familia, en el trabajo, con mis amistades, incluso en la forma en cómo nos entretenemos. Dejar de pecar, dejar de hacer lo malo, es apenas llegar al punto de donde me desvié del camino. Pero no somos llamados a quedarnos allí, somos llamados a estar caminando hasta llegar al Señor. Esto es lo que implica, esto es lo que significa un retorno responsable. El arrepentimiento implica un compromiso para vivir de manera justa, obedeciendo a Dios. Los hijos de Dios ya fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Fuimos lavados de nuestros pecados y la sangre de Cristo hace efectivo el perdón de todos nuestros pecados. De manera entonces que el esfuerzo, todo nuestro esfuerzo, la inversión de nuestros recursos deberán de estar dedicados a darle la gloria a Dios. El propósito de cualquier ser humano, pero especialmente el propósito de un hijo de Dios que conoce la verdad y que cree en la verdad, no es dejar de pecar, sino existir para darle la gloria a Dios, sino existir para darle la máxima gloria a Dios. No hay otro propósito en nuestra existencia. Inicia desde aquí y desde ahora y se manifiesta en todo lo que pienso, en todo lo que digo y en todo lo que hago. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que esta es la forma en que debemos de estar existiendo. En el Sermón del Monte, Cristo nos indica reiteradamente lo que Dios espera de sus hijos con respecto a la ley. Mateo capítulo 5, desde el versículo 17 y hasta el versículo 48, deja muy claro cuál es el verdadero alcance y propósito de los mandatos del Señor. Reitero, no solo se trata de dejar de hacer lo malo, sino que debemos de estar haciendo lo bueno. Así que no se trata de no matar, se trata de defender la vida. No se trata de dejar de mentir, se trata de hablar verdad. No somos llamados a no robar, somos llamados a trabajar de manera honesta y a trabajar tanto que nos alcance para vivir y además para compartir. Mateo 5:48, Cristo concluye toda esta sección diciendo: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto no está indicando una meta, está indicando una forma de existencia. Por esto podemos decir que el arrepentimiento genuino no solamente nos regresa al camino, sino que nos mantiene caminando responsablemente en la dirección correcta. Y esto solo podremos lograrlo porque la diestra poderosa del Señor nos lleva de la mano. El buen pastor está con nosotros y por nosotros en el camino. El Espíritu Santo nos capacita con su fruto y con todas las virtudes que lo incluyen para que andemos desde temprano y con diligencia en la palabra del Señor como una prioridad máxima en nuestra existencia, en nuestra vida. Es la única manera en que encontraremos gozo, porque además estamos bajo la supervisión del Padre.
Y en caso necesario, Él la aplicará a la disciplina necesaria en el momento preciso y con la fuerza exacta para que con padecimientos y angustias regresemos una vez más hasta Él. Porque así como fuimos duramente disciplinados por nuestra necedad, también seremos amorosamente sanados en nuestro arrepentimiento. Oseas nos asegura en este pasaje que el proceso de arrepentimiento también trae para el creyente una restauración completa. El profeta nos dice en el cierre del versículo 1, escucha, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Debemos notar que esta afirmación inicia con un conector gramatical concluyente. Si tú estás leyendo la versión Reina Valera 60, vas a leer un por qué. Ambas formas en que se traduce esta expresión, como un pues o como un por qué, expresan una conclusión lógica y natural de lo que se ha dicho antes. Los siervos del Señor podemos regresar con responsabilidad delante de nuestro Dios porque es Él quien nos ha disciplinado. No es el mundo, no son los demonios, ni siquiera nosotros mismos. Fue Él y únicamente Él quien nos ha disciplinado, pero es Él también quien nos ha de restaurar. Podemos regresar con responsabilidad hasta el Señor porque Él está trabajando en nosotros de una manera completa. Y notemos nuevamente que la redacción nos presenta un paralelismo sinónimo. Oseas está expresando la misma idea de dos formas distintas, lo que subraya, lo que recalca que el Padre derrama su amor sobre sus hijos. La disciplina del Señor nada tiene que ver con venganzas, con desprecio o con odio contra aquellos quienes han sido disciplinados, contra aquellos a quienes se les aplicó la disciplina. El objetivo del Señor nunca ha sido la destrucción o la ruina de su pueblo. Si fuera así, verdaderamente estaríamos destruidos. El objetivo es la santificación perfecta, lo que implica edificación completa. La mano que da el zarpazo para desgarrar es la misma mano que está sanando. La mano que causó la herida es la misma que la está vendando. Es decir, que con el arrepentimiento también viene el consuelo y el alivio del Señor, que es exactamente lo que enseña la parábola del hijo pródigo. Esta que conocemos por el Evangelio de Lucas, capítulo 15. En el contexto de esta parábola, el hijo da por muerto a su padre, exige una herencia y se aleja de él. Y después de caer en la miseria y vivir literalmente en la inmundicia, dice Lucas capítulo 15 a partir del versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque este es mi hijo. Estaba muerto, ya ha vuelto a vivir. Estaba perdido, ya ha sido hallado. El protagonista de esta parábola, el protagonista de esta historia, no es el hijo necio. Lo que Jesús resalta es la fidelidad y la misericordia del Padre a pesar de la actuación del Hijo. Lo que resalta esta parábola
es la respuesta del Padre ante el arrepentimiento de su Hijo. Un arrepentimiento que muestra una actitud totalmente opuesta y radicalmente diferente a la actitud que tenía cuando se fue. El arrepentimiento de su Hijo es lo que provoca los brazos abiertos del Padre. Lo limpia, lo viste, lo calza, le hace un banquete, pero no por las obras del pecador, porque no tiene, y si tuviera no le alcanza ni para comer. Es recibido solo por la gracia y la misericordia del Señor. Es recibido porque creyó en el amor del Padre. Este hijo arrepentido pensaba que un poquito de pan sería suficiente. Pero el pasaje nos dice que la restauración es completa. Fue recibido con los brazos abiertos, con un beso. Fue lavado, fue vestido, su lugar fue restituido, sus manos fueron llenas nuevamente. Pero eso no es nada con la declaración del Padre: este es mi Hijo. La restauración es integral, porque la santidad es integral. Todo nuestro ser es edificado, de manera que el corazón de una persona siente. La conciencia levanta su voz, se enfoca en el Señor. La mente está lista para absorber, para practicar la sabiduría. La disciplina ha moldeado el carácter. Estamos listos para que en el peregrinaje de este mundo vayamos creciendo un poquito más a la estatura del varón perfecto. La disciplina es una manifestación de la gracia de Dios que produce santificación en los siervos del Señor. Es Dios quien la aplica, es Cristo quien justifica, y es el Espíritu Santo que capacita a cada oveja para que reciba la bendición de Dios. Nada tuvimos que hacer, es por gracia. Por esto podemos decir con toda convicción, pero también con todo el gozo, que la gloria es toda y siempre para el Santísimo Dios Trino. Porque las promesas de Dios son ciertas. Pero Oseas, afanado en la urgencia de animar a sus hermanos, nos dice que todas estas promesas de restauración no tardan y pueden ser efectivas desde aquí y desde ahora, lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Escucha nuevamente el versículo 2, por favor. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. El tercer encabezado de esta mañana se titula reavivamiento rápido. Para lograr llegar a la correcta interpretación de un texto bíblico, se debe de considerar con detenimiento el contexto del pasaje. Y esta porción es una muestra clara de por qué esto es así. Porque a primera vista, el versículo 2 se puede tomar como un anuncio profético de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien literalmente, verdaderamente y realmente estuvo muerto y en una tumba por 2 días, y al tercer día resucitó y ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre, reinando el universo. Pero si tomamos este texto de manera literal y lo aplicamos como una promesa a los hijos de Dios, entonces tendríamos que también nosotros resucitar al tercer día, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por todo el consejo de Dios, sabemos que en cuanto morimos, los hijos de Dios vamos delante de la presencia de Dios en gloria y aguardamos conscientemente, pero en espíritu, el gran día del Señor. En este gran día ciertamente se nos darán cuerpos glorificados y perfectos para vivir eternamente en una relación con el Señor, sin dolor, sin enfermedad, sin padecimientos, en gozo y bienaventuranza perpetua, glorificando a nuestro Señor. Pero esto definitivamente no sucede en 3 días literales.
El pasaje se dirige al pueblo de Dios y, como hemos venido mencionando en el contexto, el mensaje se centra en el arrepentimiento. El contexto indica que el Señor aplica disciplina. Es fuerte, pero no nos mata. Una vez que ha sido aplicada, Él está esperando frutos por parte de su pueblo. La disciplina es parte de la fidelidad y misericordia de Dios. Es decir, el Señor ya tenía un pacto con su pueblo. Ya los había rescatado de la esclavitud. La acusación de todo este juicio es puntual. Al pueblo le faltó conocimiento del Señor. Por esto vivían en adulterio y en una relación que ya tenían con el Señor. Les faltó conocimiento implica que ya tenían conocimiento, que ya había una relación. Así que Oseas no está hablando en este versículo de resurrección. Lo que está expresando es que el arrepentimiento reaviva a los creyentes. La oración dice que es en 2 días cuando seremos reavivados y en 3 seremos levantados. Es un modismo que expresa prontitud. Es como en español decimos que hacemos las cosas en un 2 por 3. Lo que estamos diciendo es que lo hacemos rápido. Entonces el profeta se refiere a la rapidez y contundencia con la que Dios actúa una vez que nos hemos arrepentido. Una vez que hemos dado la vuelta y que estamos caminando en la dirección correcta hacia Dios. En este sentido, las bendiciones que el Señor derrama sobre aquellos que se han arrepentido van a llegar rápido y van a llegar de manera contundente. Estas bendiciones no tienen que ser asociadas con los padecimientos. Lo que va a llegar rápido y contundentemente a nuestra vida es la paz con nuestro Señor. No vamos a regresar para ver si Dios todavía sigue enojado con nosotros, porque conocemos que la copa de su ira ya fue saciada con la sangre de Cristo. Sabemos que Él nos espera para recibirnos con los brazos abiertos, como lo leímos en la parábola del hijo pródigo. El arrepentimiento es un motivo de gozo. Dios no retrasa, no retiene su perdón, no guarda su ira para siempre. Jesucristo es la propiciación total de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La disciplina se aplica para hacernos regresar, de manera que sería ilógico y además contraproducente que Dios retuviera o retrasara el fruto de la disciplina. Somos reavivados, somos levantados por el Señor. No debemos quedarnos lamiendo nuestras heridas, viendo nuestras miserias. La enfermedad fue curada, las heridas fueron vendadas. Quedarnos tirados, compadeciéndonos a nosotros mismos, implica que no estamos regresando al Señor. Implica entonces que no nos hemos arrepentido, que seguimos de espaldas al Señor, enfocados en el dolor contra nosotros mismos. De manera que ese giro que según nosotros dimos no fue de 180 grados, fue de 360 grados. Volví a quedar en el mismo lugar en donde estaba, viéndome a mí en lugar de estar viendo a Dios. De manera que seguimos viviendo en adulterio, creyendo que estamos adorando al Señor de los ejércitos, pero al mismo tiempo adorándonos a nosotros mismos, convencidos ahora de que lo que merezco es esta miseria que estoy viviendo. Sigo viviendo de acuerdo a mi criterio, no de acuerdo y conforme, creyendo en el sacrificio de Cristo. Él ya pagó por mí. No se trata de vivir cínicamente, sino que soy consciente de la obra de Cristo, y eso es lo que me pone de pie, eso es lo que me da dignidad. Esfuérzate y sé valiente, sacúdete y camina en dirección del Señor. Cristo ya pagó.
Reitero, regresar al Señor no implica por fuerza y necesariamente que los padecimientos van a desaparecer instantáneamente de mi vida. Lo que implica es que las bendiciones de estar caminando en santidad y en comunión con el Señor van a llegar con seguridad y con plenitud en mi existencia. Dios nos restaura rápidamente, nos reaviva para que podamos vivir con Él y para Él. Esto quiere decir que vamos a vivir fieles a su palabra, caminando en el centro del camino que lleva delante de su gloria. Esto se ha de hacer evidente en mi carácter, por tanto, se va a hacer evidente en mis relaciones. Así que como los frutos del pecado y la peste del pecado se hacen evidentes en nuestra vida, así también los frutos de arrepentimiento serán evidentes para nuestro prójimo, especialmente dentro del pueblo de Dios. Vivir en paz con el Señor, es decir, regresar arrepentidos delante de su presencia, porque ya hemos sido sanados, porque hemos sido restaurados, provoca entonces una vida de agradecimiento que busca de manera constante y permanente a su Señor. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Escucha nuevamente el versículo 3, enfocados en la primera oración. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. No, es el punto 4. De nueva cuenta, debemos escuchar la voz del profeta con un sentido de urgencia. Nuevamente tenemos un mandato que implica dos acciones concretas que se exponen en tiempo presente y nuevamente dirigidas a la primera persona del plural, dirigidas literalmente a nosotros. La repetición expresa el fuerte deseo del profeta para cumplir con este llamado y nuevamente quiere transmitir este mismo deseo, este mismo entusiasmo a sus oyentes. El mandato contrarresta directamente la querella que ya había sido presentada contra el pueblo de Dios. El mandato se expresa como una conclusión natural y lógica, porque lo es. Los hijos de Dios habíamos sido acusados, habíamos sido hallados culpables por la falta de conocimiento. Por tanto, el arrepentimiento implica conocer al Señor. La palabra es exactamente la misma con la que fuimos acusados. Si has sido acusado por falta de conocimiento, el arrepentimiento entonces implica conocimiento del Señor. Y además está señalado 2 veces. Y además incluye un tercer verbo. La traducción de la Biblia de las Américas dice esforzándonos. Esta palabra se traduce literalmente como correr para alcanzar algo. En el hebreo se relaciona con la acción de perseguir para cazar de animales. Lo que implica un trabajo diligente, con determinación y constancia. Porque el regreso no será fácil. El esfuerzo se hace más que necesario. Porque fuimos disciplinados por nuestra idolatría, por nuestra incredulidad al Señor. Eso ya lo hace difícil. Pero encima, los hijos de Dios vamos a estar escuchando voces que van a poner en duda la disciplina santa y justa del Señor. El mundo se va a estar burlando de nuestros padecimientos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Es ese Dios de amor el que te ha puesto en esta disciplina? Pero además Satanás también va a estar atento a las angustias de nuestro corazón en este tiempo de disciplina. Satanás va a tratar de convencernos de que no merecemos la misericordia y la gracia del Señor. Tratará de convencernos de que no existe la misericordia y la gracia del Señor de los ejércitos. Eso es lo que nos va a mantener en el suelo. Nuestra propia voz egoísta, nuestro corazón confundido, va a hablarnos desde su condición caída, porque nuestros ojos nos engañan.
porque estamos enfocados en el aquí y en el ahora, porque vemos oscuridad en este valle, convencidos de nuestra miseria, convencidos de la actuación injusta de Dios. Por eso el esfuerzo es en conocer a Dios. Esto nos permite no solamente ver por encima de este valle de sombras y de muerte, sino que podremos ver incluso por encima del sol, por encima de las circunstancias que tenemos enfrente. El conocimiento de Dios nos va a mostrar la verdad. Y cuando veamos la verdad, seremos libres de ver la realidad tal cual como es. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Dios me conoce y te conoce a ti. Te conoce íntimamente y por tu nombre, y además te ama. Una relación íntima con Dios nos permite entender la soberanía y la providencia del Señor. Nos podremos dar cuenta de que su palabra y sus promesas se cumplen siempre. De manera que nuestra fe no es ciega. Podemos confiar en lo que viene porque tenemos evidencia de lo que hemos visto para atrás. Todas las promesas del Señor se han cumplido. Él prometió que enviaría a su Cristo y lo envió. Prometió que su obediencia sería perfecta y cumplió. Él dijo que padecería por nosotros y padeció. Él prometió que moriría y murió. Él prometió que resucitaría y resucitó. Él prometió que vencería y venció. Él prometió que partiría y partió. Pero también prometió que regresaría. Por eso nuestra mirada está en el cielo. No estamos enfocados en las circunstancias que tenemos aquí y ahora. Pero además, mis hermanos, Él prometió que su Santo Espíritu estaría con nosotros todos los días, habitando en nuestro corazón, guiando nuestros pasos para calcar las huellas de nuestro Señor. Por esto nuestro esfuerzo debe de estar en llenarnos de la palabra de Dios para conocerlo cada vez más, cada vez mejor. Nuestra relación con nuestro Salvador será cada vez más profunda. Por esto le llamamos Señor y Rey. Esto es lo que fortalece nuestra fe. Esto es lo que significa ejercitarnos en la piedad y temer a Dios reverentemente. El arrepentimiento es levantar nuestros ojos hacia la luz y darnos cuenta verdaderamente que esta luz no se extingue y aferrarnos a ella, persiguiéndola con denuedo, sin distracción y con fidelidad, porque sabemos que la gracia nunca se ha alejado de nosotros, porque sabemos que la gracia abunda y sobreabunda. El conocimiento de Dios no se trata de comprender si nuestra postura como reformados calvinistas es infralapsariana o supralapsariana. El conocimiento de Dios se trata de vivir sincera y profundamente bajo un solo y único mandato, solo uno. Escúchalos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El más importante de los mandamientos es: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo mandato es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. No quiere decir que todos los demás mandatos en la Escritura no deben ser obedecidos o fueron abolidos o están obsoletos. Lo que quiere decir es que toda la ley, toda la Escritura se sostiene en este mandamiento. Está cimentado ahí. Nuestro esfuerzo debe estar enfocado en vivir como Cristo y para Cristo.
amándolo con todo nuestro ser. Y amar a Dios quiere decir que vamos a obedecer a Dios. Jesús lo afirma en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 26. Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Así que es Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de poder conocer a Dios, iniciando con la convicción del pecado, que nos guía a una confesión sincera, que nos capacita y nos levanta para caminar en santificación, de manera que estamos sostenidos de principio a fin en la relación que tenemos con nuestro Dios. Estamos totalmente rodeados en el campamento por el ángel del Señor. Las manos del Señor están por debajo, por encima de nosotros, cubriendo toda nuestra existencia. Así que el esfuerzo que vamos a realizar, a pesar de la oscuridad que tenemos alrededor, va a tener una recompensa. Oseas cierra su arenga prometiendo que la reconciliación con Dios es una realidad, que nos vamos a volver a reunir con el Señor, porque la redención que se hace efectiva en nosotros tiene resultados reales. Recordemos cómo cierra la arenga en el versículo 3. Dice: su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. El tiempo de oscuridad va a terminar. La disciplina tiene final, la disciplina pasa. El arrepentimiento nos permite ver la luz. Y notemos la contundencia de la expresión. Así como es cierto que va a llegar la noche, así de cierto es que también va a amanecer. Que la aurora va a resplandecer en nuestra vida. Entonces así de cierta es la reconciliación y la reunión con nuestro Señor. Y el término que la Biblia de las Américas traduce como salida se refiere a ese lugar donde nace el agua, un ojo de agua. Se refiere a una veta en una mina. Es un punto de partida que produce un bien. Es una fuente. Y además es calificada por el profeta. Dice que es tan cierta. Esta palabra quiere decir establecer, preparar, aplicar de manera segura algo para hacerlo prosperar. Y estos dos términos sumados nos deben de llenar de esperanza. Porque, mis amados hermanos, el amanecer no llega. No amanece porque la tierra está girando alrededor del sol. La luz llega a nuestra existencia no por una casualidad, no por un accidente, mucho menos por arte de magia. La luz no llega porque hemos hecho rituales. La luz no llega porque se hacen grandes eventos de evangelización que están agendados. La luz llega porque Dios ha llegado a tu vida. El Señor es la fuente, es la única fuente de luz. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, descienden del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El Evangelio de Juan, capítulo 21, dice que amanece porque Jesús llegó. Amanece en nuestra noche oscura y sin frutos cuando Jesús aparece en nuestra vida. Vemos la luz cuando arrepentidos atendemos su llamado y lo obedecemos. Entonces, y por más ilógico que nos pueda parecer, las redes estarán rebosando de gracia.
Podríamos interpretar que el arrepentimiento depende de nuestro esfuerzo, pero no es así. Dios es quien viene a nosotros. Los resultados son reales porque Dios es quien los está proveyendo. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus bendiciones son derramadas sobre nosotros como lluvia. Y la traducción de la Biblia de las Américas habla de lluvias. La traducción Reina Valera 60 lo expresa de una manera más clara. Nos dice que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. La lluvia temprana cae entre octubre y noviembre, allá en el desierto, cuando la tierra ha pasado un tiempo de sequía y está toda agrietada, cuando es incapaz de producir fruto. Entonces, con esta lluvia temprana, la tierra recupera su vigor y está lista para que la semilla sea plantada y que esta semilla germine. La lluvia tardía cae entre marzo y abril, por eso se traducen como lluvias de primavera. Esta lluvia cierra el ciclo de agricultura. Son estas lluvias las que provocan que el fruto madure de una manera correcta y abundante. Así que son necesarias tanto las lluvias tempranas como las lluvias tardías. Reconocemos nuevamente la mano de Dios reconfortando a su pueblo. Recordemos que Oseas nos había dicho que la disciplina llega como torrentes de agua. La reconciliación nos es dada de la misma forma, con agua, pero con otra intensidad. Es el mismo amor el que disciplina, es el mismo amor el que restaura. Dios no cambia. Oseas nos expone que el Señor es el proveedor y la fuente, pero además es quien nos hace germinar, quien nos hace madurar. Nuestro trino y santísimo Dios está en todo el proceso de nuestro crecimiento espiritual, desde el momento de darnos una nueva vida hasta el punto de llegar completamente santos y perfectos delante de su presencia y para vida eterna. Él es la luz que da vida y nos hace crecer. Él es quien prepara la tierra, quien siembra la semilla, quien la hace germinar, quien la hace producir fruto en abundancia. Aunque esto implique por nuestra necedad tiempos de disciplina. El resultado final y total del arrepentimiento es la comunión y la paz con nuestro Señor. La obra de Cristo fue consumada en la cruz. La deuda generada por el pecado del pueblo de Dios fue liquidada absolutamente. La disciplina es aplicada sobre seres vivos, sobre corazones vivos, no sobre corazones de piedra que no tienen la capacidad de responder, sino sobre corazones, sobre espíritus que están capacitados para responder al sonido del cuerno, para reaccionar a la furia del león. Esos corazones también van a ser sanados de toda herida, sin ninguna vergüenza que provoque escondernos, guiados paso a paso en la dirección correcta por la palabra de Dios. Y por si todo esto fuera poco, con las promesas de vida eterna para recibir una herencia incorruptible, inmarchetable, inagotable. La gran pregunta es: ¿qué estamos esperando para arrepentirnos? Permíteme plantearlo de otra forma. ¿Por qué sigues aferrado en caminar en sentido contrario, de espaldas a la luz y en dirección a la oscuridad? Amado hermano, si verdaderamente has puesto tu fe en Cristo Jesús, si verdaderamente y desde el fondo de tu corazón crees que Él murió por tu culpa y en tu lugar para perdonarte de todos tus pecados y con ello darte una nueva vida, con una nueva identidad, entonces conoces que Dios es fiel a su pacto, que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Conoces que tu salvación está segura y garantizada porque así lo ha prometido. Pero por esto,
también tenemos que reconocer que el Señor va a aplicar la disciplina que corrige nuestros pasos y que nos va a regresar al camino de santidad, que nos reúne con la iglesia delante de su presencia para que juntos andemos como un solo cuerpo en este peregrinaje en el mundo. Como un solo pueblo, con un solo Señor que se dirige a la ciudad de Dios para darle gloria eterna al único digno de honra y alabanza. ¿Qué esperas para arrepentirte? Porque la palabra de Dios nos llama a vivir en arrepentimiento. Nos llama a regresar una y otra vez por un pecado y por otro a los pies de Cristo. Porque Él es el príncipe de paz. Porque de Él es la victoria. Porque Él es el buen pastor que tiene la vara y el cayado. Porque Él es quien nos busca, quien nos llama, quien nos carga sobre sus hombros y nos sana. ¿A dónde iremos? La disciplina es gracia. El sufrimiento tiene fruto en la vida de los hijos de Dios. Este fruto es santificación para la vida eterna. Así que si estás viviendo tiempos de disciplina, no dejes que se compliquen más. Abandona tu pecado, abandona tu vana manera de vivir y regresa al Señor hoy. Esfuérzate en la oración desde muy temprano. Esfuérzate en conocer en su palabra. Deleítate en ella, de día, de noche, de madrugada. Esfuérzate en la unidad de la iglesia. El arrepentimiento no es un evento en la vida de un creyente, es un recorrido. El arrepentimiento no produce vergüenza, da dignidad. No es doloroso, nos da sanidad. No es pesado, es ligero, no destruye, edifica. El arrepentimiento no es una manifestación de derrota, sino una declaración de la victoria de Cristo, a quien le damos la gloria. Es el residuo de pecado en nuestro corazón lo que nos hace pecar y nos hace culpables de este pecado. Pero no es una práctica en la vida de los hijos de Dios, no es un hábito en la vida de los siervos del Señor. Es un acto irresponsable y rebelde. Pero no andamos pecando de manera habitual, de manera sistemática, agradándonos en la inmundicia. Tropezamos con el pecado. Por esto el ejercicio de la piedad implica estarnos ejercitando en la confesión y en el arrepentimiento, con la firme convicción de que vamos a alejarnos del pecado hasta que llegue un momento en nuestra existencia de que no volvamos a pecar de la misma forma, a tropezarnos de la misma forma. Esta es nuestra lucha constante en nuestro peregrinaje. El arrepentimiento es entonces la estrategia con la que vamos a enfrentar nuestras batallas. Todos hemos pecado contra Dios y por tanto todos necesitamos de la gracia. Todos necesitamos y dependemos de la misericordiosa fidelidad de Dios. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, debemos de estar esforzándonos en regresar al centro del camino de santidad cada nuevo amanecer y permanecer en él cada momento de nuestra existencia. Pero si tú estás aquí y no conoces al Señor, si estás en medio de problemas y padecimientos por causa de tus malas decisiones, debes de saber que este llamado al arrepentimiento, este llamado a confesar tus pecados delante de Cristo, también es para ti. Y que todas las promesas también están incluidas para tu vida, porque Dios es rico en misericordia, quiere y puede rescatarte, quiere y puede perdonarte,
quiere y puede salvarte de la condenación eterna por causa de tus pecados. Así que reconoce y confiesa tus pecados delante de Dios. Reconoce tus rebeldías. Reconoce que le has dado la espalda con tus acciones, aun cuando sabías perfectamente que estabas haciendo lo malo. Amigo, te llamo a que regreses al Señor. El príncipe de paz te ha de reunir con el Padre para darte vida y vida eterna, aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que padecer. Pero créeme, los padecimientos de este mundo en nada se comparan con la gloria que ha de venir. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he expulsado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde hice que los llevaran cautivos. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre nuestro, Señor Todopoderoso, sus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, Señor. Su palabra nos edifica, su palabra nos guía, Señor, y por ella podemos saber cuál es el camino correcto que debemos de llevar. Padre Santo, gracias, Señor, porque usted nos recibe cuando vamos delante de usted arrepentidos. Y este arrepentimiento, Señor, trae promesas para nuestras vidas. Nos edifica, nos santifica, Señor. Gracias porque usted, Señor, tiene misericordia y gracia por nosotros. Se compadece de nosotros, Señor. Nos sana, pero también nos levanta, Señor, para que podamos andar con dignidad, Señor, dándole la gloria, Señor, en este mundo, en este peregrinaje. Padre, gracias porque con su palabra podemos ver, Señor, por encima del sol. Podemos ver a Cristo, Señor, reinando en victoria, Señor, sobre todo el universo. Así que toda la gloria y toda la alabanza, Padre, sean solamente a su nombre. Oramos con reverencia, oramos con humildad, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén. Hermanos, la disciplina correctiva que el Señor aplica sobre nuestra existencia nos permite ver la realidad. No estamos enfocados en las circunstancias. Los hijos de Dios vemos la luz verdadera, la que está por encima del sol. Así que te pido por favor que me acompañes a alabar a nuestro Dios.